Buenos días. Hola Cris, ¿cómo estás? Te presento, ¿te parece? Dale. Bueno, Cris va a trabajar sobre el compromiso de educar en la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género. Ella se llama Cristina Bronzati, es docente de lengua y literatura, de educación sexual integral, diplomada en las áreas de educación sexual integral, feminismos y derechos humanos por la Universidad de Buenos Aires, por la UNSAM, por la Universidad Nacional de Quilmes, docente de prácticas del lenguaje y literatura en escuelas secundarias de gestión pública y privada. Cris es de Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina, y también les voy a pasar la cuenta de Instagram de Cris por si la quieren seguir o quizás ya la están siguiendo, ¿sí? Es en secundaria. Ahora yo se los paso. Bueno, Cris, te doy la palabra porque venimos un poquito demoradas. Recién vi que entró Egui Tassi. Egui, recién va a empezar Cris, así que vamos a estar un poquito corriendo el horario, pero bueno, eh, de última yo reduzco el tiempo que tenía para hacer el cierre y listo, no hay ningún problema. Gracias, Cris. Bueno, muchas gracias, Sherry, por la oportunidad y, bueno, a quienes están presentes, por supuesto. Bueno, un poco se van conectando, ¿no? Todas las charlas que estamos dando, como están muy interrelacionadas. En mi caso voy a estar hablando sobre el compromiso de educar en la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género y obviamente el abuso sexual, la violencia sexual está dentro, ¿no es cierto?, de las violencias de género, así que también va a estar incluido un poco en lo que voy a estar exponiendo. Voy a compartir pantalla, a ver si puedo o no. A ver, esperen. Acá. No sé por qué no me deja. O no puedo. Bueno, no importa. Cris, ¿necesitas que comparta algo? Sí, tengo el PDF abierto, pero no sé por qué no lo puedo compartir. No sé si es... Pusiste, no sé si vos trabajás más con Meet o con Zoom, pero pusiste compartir una pestaña. Sí, no me da la opción. Creo que tengo que poner compartir pantalla completa, ¿no? A ver, fíjate, probamos, no hay problema. A ver si puedo ahí. Ahí se ve. Ahí se empieza a ver, perfecto, genial. Bueno, eh, ya comparto la segunda imagen, un poco invocando las palabras de Paulo Freire, mencionar que la labor docente requiere al menos 9 saberes. Me parece que está bueno introducirnos en esto, ¿no? De cuáles son los saberes como docentes que tenemos que tener presentes. Seguridad, competencia profesional y generosidad, compromiso, comprensión de que la educación es una forma de intervención en el mundo, libertad y autoridad, una toma consciente de decisiones, saber escuchar, reconocer que la educación es ideológica y la disponibilidad para el diálogo, querer bien al estudiantado. Me parece, bueno, Paulo Freire es un pedagogo que es luz para muchos de nosotros, entonces me parecía interesante sumarlo en el encuentro de hoy para comprender sobre todo que toda educación es ideológica y cuando entramos al aula estamos de alguna forma interviniendo en el mundo. Entonces, que esa intervención sea una intervención consciente, que esa intervención sea propicia, que sea una intervención que pueda mejorar la vida de nuestros estudiantes. Y en este sentido, como bien mencionaban hoy, más temprano, la educación sexual integral es una potente herramienta de transformación que podemos llevar a las aulas, que podemos llevar a casa y a todos los espacios donde habitamos, ¿no? Pensaba hoy también en los clubes, ¿no?, de fútbol, que tan necesario se está haciendo esta perspectiva de género también. Pero llevarla ese a todos lados para que nuestros estudiantes puedan tener una vida mucho más placentera y sin violencia, que creo que en el último tiempo, y ya es cada vez muchísimo más evidente, cómo la violencia está constantemente en todas nuestras prácticas, ¿no es cierto?, en todos los tipos de violencia. Parto entonces de esta responsabilidad ética y este compromiso como docentes, que lo pienso como docentes, pero que lo podemos pensar también como padres, como tías, como tíos, abuelos, digo, desde todos los roles,
pero este compromiso de brindar a nuestros estudiantes, digamos, herramientas para poder ejercer sus derechos. Derechos que tienen que conocer además, porque nadie puede ejercer un derecho que no conoce. Entonces es necesario no solamente dar herramientas, sino dar estos derechos a conocer. Fundamental. Hoy, como decía Sole más temprano, muchos estudiantes, por ejemplo, no identifican las situaciones de abuso sexual porque no saben qué es. Entonces, quizás hay muchos relatos que escuchamos de chicas, chicos de 16, 17 años que recién a esa edad logran detectar una situación de abuso que vienen sufriendo desde su infancia. Y tiene que ver con que justamente durante todos esos años nunca escucharon abuso sexual, nunca supieron de qué se trataba. Entonces, dar esas herramientas es fundamental para poder, de alguna manera, empezar a luchar contra esas violencias. Por otro lado, mencionar también la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales, que de alguna forma delimita cuáles son las violencias contra las mujeres, ¿no? La violencia física se menciona, la violencia psicológica, sexual, económica, sumaría acá también la violencia política, que cada vez que hay elecciones es como se hace muy visible. Digamos, todas aquellas conductas que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Vale también aclarar aquí que cuando hablamos de violencia de género o también de violencia machista, tenemos que comprender que no solo la mujer es la que sufre violencias, muchas veces, como dice Rita Segato, existe la violencia de género intragénero en las masculinidades, que creo que también se ha mencionado, ¿no? Que los hombres también son víctimas de la violencia machista, particularmente. Por eso es importantísimo el trabajo en lo que respecta a las masculinidades. Siempre que me parece oportuno que, sobre todo ¿no? en estos momentos que estamos muy a fin de año, hacer como un repaso de nuestras propias prácticas. ¿Es un espacio igualitario el aula? Todos sienten, todas sienten que se pueden manifestar, que pueden hablar abiertamente dentro del espacio del aula. ¿Se manifiestan las violencias allí, ya sean violencias concretas en el espacio áulico o esas violencias que entran a través del discurso, que se meten por la ventana del salón, ¿no es cierto? Que sucede, por ejemplo, cuando las chicas te dicen, profe, ¿vio lo que pasó con Wanda, no? Esto de que ellos traen a colación lo que están escuchando en los medios, lo que conversan por fuera de la escuela, lo traen y que de alguna manera también nos invita a reflexionar, a pensar, a tomar esa posta para poder hablar sobre determinados temas. ¿Promuevo en mis clases la igualdad de género? Esto me parece que está buenísimo pensarlo porque nos posiciona en otro lugar, ¿no? Como de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo para promover la igualdad de género? Estoy dando, no sé, por ejemplo, yo como profe de literatura, este año me propuse dar muchas más autoras mujeres, porque noté que en mis currículums, si me guiaba solamente por lo que dice el canon, digamos, del Ministerio de Educación, hay mucha presencia de hombres y poca de mujeres. Entonces dije, bueno, voy a empezar a leer muchas autoras mujeres también, para que sepan de que la literatura no es solamente de hombres, es un campo que se puede habitar sin distinción de género. E incluso empezar a introducir voces trans, por ejemplo, leyendo a Susy Shock, ¿no? O leyendo a Gabriela Mancilla con Yo Nena, Yo Princesa, algunas partes, relatos breves, ¿no? Alguna partecita, no la novela completa, pero digo, empezar a introducir otras voces, que sean escuchadas, que sean vistas incluso, por ejemplo, en arte, audiovisuales, aprovechar todos los recursos. Trato de la misma manera a mis estudiantes y acá pensar en estos típicos comentarios que a veces hacemos todavía, ¿no? Como de, uy, tengo que mover determinado mueble y llamar a un varón, ¿no? O estas cosas pequeñas del aula, ¿no? A mí me ha pasado hace un par de años con el último mundial que llegué al salón y le dije a los chicos varones, ¿no? ¿Cómo fue el partido de Brasil? Y una de las chicas que estaba ahí me dijo, ay, profe, qué machista, las chicas también vemos fútbol y sabemos de los resultados, ¿no? Entonces esto de que a veces
sin querer se nos cuelan como estas cuestiones en nuestro discurso y también replantearnos, reflexionar sobre eso para no cometer los mismos errores. Por otro lado, ¿soy yo partícipe de situaciones de violencia de género? Confrontarnos a nosotros mismos sobre qué nos pasa sobre determinado tema. Creo que, por ejemplo, hoy se estaba hablando del abuso sexual infantil, es un tema que muchas veces genera incomodidad porque quizás hasta las propias personas que están hablando sobre eso son sobrevivientes de abuso sexual. Entonces, es necesario poder, digamos, primero confrontarse a uno mismo para luego poder hablar con otras personas. Sin ese espacio de reflexión sobre nuestras propias vidas, es muy difícil llevar la ESI al aula. Es como súper necesario. ¿Cuál es mi historia sobre este tema? Digo, ¿qué violencias de género conozco? Si fue algo cercano a mí, si no lo fue. En estadísticas que he leído dice que todas las personas tenemos un caso cercano de violencia de género, nadie es como ajeno a esto. Entonces, revisar qué me pasa a mí con ese tema. ¿Cuáles son mis razones para educar en la prevención y erradicación de las violencias de género? Me parece como fundamental. Pensar yo misma por qué quiero hacer esto, ¿no? ¿Para qué? ¿Creo realmente que es un trabajo necesario? Creo que este trabajo va a ayudar a, por ejemplo, cambiar la situación en el aula, porque si no me lo creo yo, muy difícilmente lo haga con verdadero compromiso. Y a esto me refiero a cuando trabajamos temas como este, evitar el cumplir, ¿no? Esto de la semana de la ESI, por ejemplo. Bueno, tienen que, escucho muchas veces me han comentado que directivos les dicen, tenés que trabajar violencia de género, vos tenés que trabajar este tema, ¿no? Como que te dan un tema que quizás ni siquiera te conmueve, entonces terminás dando una charla que si bien está presente, no va a calar profundo en los estudiantes, las estudiantes, porque justamente uno mismo no tiene ese compromiso. Entonces, me parece que es necesario que primero nos convenzamos nosotros mismos de que esto es necesario para poder llevarlo al aula. Acá esto que, bueno, ya se ha comentado, así que lo paso así como rapidito, que la educación sexual es una ley que habilita el abordaje del tema de las violencias de género con un enfoque de género y derechos humanos. Nos habilita, por ejemplo, a conocer y ejercer nuestros derechos, que como decía hoy es fundamental darlos a conocer para poder ejercerlos. Aprender y respetar nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás, que esto también lo decía Sole, que yo me acordaba de una anécdota con mi peque que tiene 7 años, el año pasado me acuerdo que se estaba bañando y yo entré al baño y le dije, tenés que salir rapidito porque nos tenemos que ir, salí que yo te seco, te cambio. Me miró así por la cortina y me dijo, este es mi espacio privado, es mi cuerpo, andate, lo hago yo solo, ¿no? Y fue como, me dolió, digo, esto de el adultocentrismo, ¿no? Como, mi hijo me está cuestionando. Pero después lo reflexioné y dije, qué copado, ¿no? Porque él me puso el parate de, es mi intimidad, tenés que respetarla, alejate, aunque seas mi mamá. Entonces acá, ahí creo que se produjo, ahí hay un aprendizaje, ¿no? Le quedó claro algunas de las cosas que estuvimos hablando y me pareció que estaba bueno. Entonces, esto de reforzar, de decirlo una y otra vez, hablar del respeto de nuestro propio cuerpo, el de los demás, es fundamental. Aprender a decir no, poniendo en juego el concepto de consentimiento, que como siempre digo, este no se puede dar desde la primera infancia, y ahí de nuevo poner en jaque el adultocentrismo, de que cuando nuestro hijo, nuestra hija nos está diciendo que no, es no, y que sepa que tiene el derecho de decirlo y que lo tenemos que, digamos, nosotros respetar. Si nosotros mismos no respetamos a nuestros hijos cuando nos dicen que no, ella va a pensar que su no tiene validez. Que cuando dice no y otra persona no lo escucha, está bien, es así. Entonces, empezar a respetar esos no. Y también empezar a comprender qué sucede cuando alguien nos dice ese no, que tenemos que respetarlo. ¿A qué me refiero puntualmente? Aceptar el rechazo. Yo trabajo en secundaria, como decía ayer y hoy, y me sucede mucho que mis estudiantes me digan, profe, pero yo le dije que no y se enojó, no me habló nunca más. Bueno,
es interesante también trabajar con cómo aceptamos el rechazo. ¿Qué implica ese rechazo para nosotros? Yo siempre trabajo con una novelita de Iván Tais, El orden de las cosas, y hay una escena puntual donde una parejita de novios está en una habitación, ella está muy, muy borracha, y le dice, quiero que tengamos nuestra primera vez ahora. Y él le responde que no, que así no, que quiere que ella esté bien. Y siempre en esa parte mis estudiantes dicen, no, qué boludo, tendría que haber agarrado viaje, ¿no? Y bueno, y conversamos, por ejemplo, del consentimiento sexual. Una persona que está alcoholizada, ¿puede dar consentimiento sexual? ¿Qué estamos diciendo en ese qué boludo? ¿Que tendría que haber avanzado y vulnerado los derechos de ella, que era su pareja? Digo, empezar a deconstruir esto que tiene que ver con la cultura de la violación también. Por otro lado, empoderar a las infancias y adolescencias desarrollando capacidades para discernir, reconocer y buscar ayuda ante las situaciones que producen daño y o malestar. En unas encuestas que estuve leyendo, que hizo la Casa Fusa, sobre educación sexual integral, algo que se escuchaba muchísimo, que se leía en realidad muchísimo, era que muchos estudiantes manifestaban que no sabían a quién recurrir en el caso de sufrir violencia de género, violencia familiar, digamos, no sabían a quién recurrir. Y acá me parece que es interesante establecernos dentro de la institución como un vínculo para poder hablar y recurrir. ¿A qué me refiero? Que nuestros estudiantes sepan que nosotros estamos disponibles para ellos, para ellas, ellas, que estamos ahí para escuchar. El otro día estaba en un salón leyendo el cuento Los colores de Juan Solá, no sé si lo conocen, pero habla sobre abuso, es un cuento muy cortito. Y una de mis estudiantes se paró y se fue del aula, después vino con los ojos rojos de llorar, me pidió disculpas por haber salido hacia el salón, me dijo que no podía hablar en este momento, pero que el tema la atravesaba muchísimo, no por ella, sino por la historia de su mamá. Y yo le dije, si no te sentís ahora cómoda para hablar, yo voy a estar disponible para cuando vos quieras, o sea, yo estoy acá en la escuela, no importa, me tengo que dar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, querés hablar fuera del colegio, no importa, yo estoy disponible. Hacérselo saber, ¿no? Para que si en ese momento no puede, bueno, sepa que en otro momento también voy a estar disponible, no es en el contexto de esa clase, es siempre, ¿no? Que a veces justamente esto es como un poco complejo porque la ESI, cuando abrimos el diálogo, cuando ponemos la ESI en juego, es un juego total, ¿no? Te la jugás vos, porque estás ahí, no es que termina la clase, te vas a tu casa y no pasa nada. Muchas veces te vas con toda esa carga que es necesario porque es parte de nuestro compromiso con la educación. Así que me parece fundamental eso. Incluso estaba pensando, ya vistas del año próximo, hacer carteleras en todas las escuelas que estoy con los números de teléfono a los que pueden recurrir en el caso de sufrir algún tipo de violencia, en el caso de, por ejemplo, la línea de atención a personas con intenciones suicidas. Digo, empezar a manifestar los teléfonos que estén ahí en las escuelas, que estén para que cualquiera que lo vea sepa, bueno, puedo llamar ese número, ¿no? Me van a atender, me van a contener, me van a explicar. Desnaturalizar los estereotipos y roles de género que naturalizan la violencia hacia la mujer, esto que mencionaba hoy, la cultura de la violencia, la cultura de la violación, para deconstruir desde un cuestionamiento crítico. Y acá me parece fundamental trabajar no solo con la literatura, sino también con lo que sucede en los medios de comunicación. Que en casos como los de Telma Fardín, digo, se dejó muy en evidencia cómo siempre se está cuestionando a la mujer en lugar de cuestionar a la persona que realizó esa violencia, ¿no? Que realizó ese abuso sexual, esa violación. Se la cuestionaba mucho más a Telma que a Juan D'Artés. Digo, acá es muy interesante porque incluso me parece que nos tenemos que plantear si como sociedad somos una sociedad que propicia el relato de este tipo de situaciones, ¿no?
Digo, si yo lo único que veo en televisión es que juzgan a la persona que sufrió esa violencia, no voy a tener ganas de contarlo. Si escucho que mi mamá está diciendo esa Telma Fardín es una mentirosa, no voy a tener ganas, ¿no?, de hablar. Y esto es importante, ¿no? Empezar a meterse en este tema de por qué sucede esto, qué sería lo correcto, plantearlo, ¿no? Para que no quede solamente este discurso de los medios de comunicación, sino que quede esto de dejar en evidencia esa falla. Y, bueno, por último, habilitar un espacio de diálogo donde predomine el respeto, la confianza, para que los estudiantes puedan hablar sin ser juzgados y expresar sus sentimientos. Acá esta partecita me parece interesante porque ningún estudiante nos va a venir a contar una situación que sucede en su casa si nosotros no habilitamos un espacio de diálogo y de confianza. Si cuando un estudiante o una estudiante habla dentro del salón, yo le digo cállate, no, me la paso todo el día censurando, invisibilizando, muy difícilmente se atreva a expresar su voz. Entonces acá tomar también la posta de entender que estamos en el aula con seres humanos que necesitan ser visibilizados, que necesitan ser notados, porque si no hacemos eso, no nos va a contar nunca nada, ¿no? Y no vamos a saber nada de su vida. Muchas veces sucede como, digo, hablando a veces en la sala de profesores, ¿qué onda este chico, esta chica, no? Como, y nadie sabe nada de su vida. Y es como preocupante, ¿no? Porque a veces habitan 6 años en la secundaria y que se recibe y que nadie sepa nada de su vida es, bueno, nunca sintió la confianza como para hablar con alguien. Y ahí me parece que es necesario, cuando entramos en el aula, empezar a establecer un diálogo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Nombrarlos. Con el nombre, si es posible. A mí me encanta decirles su nombre o como quieren ser llamados, llamadas. Digo, empezar a establecer estos pequeños, ¿no?, votos de visibilización para que puedan también sentir confianza y expresar sus sentimientos abiertamente. Bueno, ahí un poco ya lo venía abordando, cómo abordar estos temas en el aula, obviamente a través de la literatura. Como profe de lengua y literatura es como mi primer recurso siempre. Además, citando un poco a María Teresa Andrueto, hacia una literatura sin adjetivos, se llama su exposición, que se consigue fácilmente, si no me la piden se las envío. Dice que la literatura es esa herramienta que nos sirve para contar acerca de las experiencias puramente humanas, ¿no? Poner voz a experiencias de distinta índole, pero que nos permiten de alguna manera llevar al aula algunas cuestiones, múltiples cuestiones. Hoy cuando hablaban, bueno, abuso sexual, hay mucha bibliografía desde la literatura para todas las edades para abordar. Pensaba en Estela Grita muy fuerte, como mencioné hoy, Los colores de Juan Solá, Chicas muertas, ¿no? Hay como muchísima bibliografía que uno puede llevar, literaria, que uno puede llevar al aula para empezar a hacer ruidito, ¿no? Y empezar a plantear estos temas puramente, ¿no? Por otro lado, también no quiero dejar de mencionar la importancia de empezar a hablar del amor romántico, de esta construcción del modelo de amor romántico que tenemos muy Disney, como se mencionaba hoy. Empezar a hablar de otros vínculos posibles, como puede ser relaciones más igualitarias, relaciones donde no esté todo predominado bajo el celarse, el sos mío, soy tuya, ¿no? Como esta cuestión empezar a deconstruirla, que es muy potente en la adolescencia y que si no la trabajamos, se puede volver una constante para toda la vida, ¿no? Entonces empezar a mostrar que existen otras posibilidades de vínculos y hablar de eso, ¿no? Llevar testimonios al aula, que puede ser bastante controversial porque es fuerte a veces escuchar, ¿no es cierto? Pero me parece que sería interesante, por ejemplo, así como los chicos para las fechas de Malvinas escuchan a sobrevivientes de la guerra de Malvinas, sería interesante, por ejemplo, llevar sobrevivientes de la trata de personas, llevar sobrevivientes de abuso sexual.
obviamente en el contexto del colegio, ¿no es cierto?, siendo bastante cuidadoso, ¿no?, con lo que uno dice, pero empezar a llevar testimonios, personas que puedan hablar de eso, que sea concreto, que no sea solamente existe la trata de personas, investigar qué es, no, que sea conocer personas que lograron sobrevivir o que luchan activamente contra la trata de personas, para que sea real, concreto. Trabajar muchísimo con los medios de comunicación, que la verdad nos da material a diario, ¿no? Esto de, por ejemplo, decir, hace un tiempito se había publicado una nota que decía, la obligó a tener relaciones sexuales para no matar a su hijo. No, no es la obligó a tener relaciones sexuales, es la violó, ¿no? Digo, ser, en ese sentido, evidenciar la violencia, porque no hubo un consentimiento, así que no estamos hablando de tener relaciones sexuales, como, no, la violó, ¿no? Obviamente trabajar con los audiovisuales. Hoy mientras hablaba Sole yo mencionaba la celebración de Thomas Wittenberg que está disponible en YouTube, que es justamente un hombre adulto denunciando públicamente a su padre en un cumpleaños sobre el abuso sexual infantil en su infancia, de él y de su hermana. Es muy interesante la película porque toda la gente que está en ese lugar decide no escucharlo e ignorarlo, entonces esta impotencia de él que no es escuchado, siendo revictimizado, ¿no? Así que dentro del audiovisual tenemos como una gran variedad de recursos a los que podemos recurrir. La música, acá se me viene automáticamente... No, digo, Cris, perdón, sí. Te quedan 5 minutitos, ¿sí? Genial, ya estoy terminando. Gracias, perdón. No, bárbaro, porque yo no te veo, Sherry, así que genial que me aclaras. Después la música, obviamente pensando en Candicuenticos, por ejemplo, que habla de esto de los secretos buenos, secretos malos, pero también la música que escuchan nuestros estudiantes para ver qué se está diciendo ahí, de construirlo. Y por último, siempre dando el ejemplo. ¿A qué me refiero con dar el ejemplo? A esto que comentaba hoy temprano, uno no ejercer violencias dentro del salón, ¿no? Y si sucede algo así, si vemos que hay violencias, bueno, no hacer silencio pedagógico ante eso, intervenir y de alguna forma tratar de que esa situación se vuelva un aprendizaje. Como para terminar ya con esto, debemos comprometernos a promover vínculos afectivos donde el respeto, la igualdad, la solidaridad y la compañía sean lo cotidiano, repensar nuestros vínculos actuales y los modelos de amor que nos atraviesan en la sociedad en que vivimos, en la escuela, en nuestra familia, y por último, de construir las prácticas que sostienen los estereotipos de género, donde las masculinidades no pueden expresarse libremente y las mujeres se someten a la voluntad del otro. Dejo de compartir y, bueno, agradezco mucho el espacio y disculpen si me extendí demasiado. No, no hay problema. Ayer también nos pasó esto de ir corriéndonos unos minutitos, así que no hay problema. Excelente, te dicen acá. A ver, algo más. Excelente, mucha info. Gracias, Cris, te dice Sole. Bien, perfecto. Tomamos nota también de la película, ¿sí? Acá también se hablaba de violencia vicaria, ¿no? Sí. Del tema de la violencia contra los niños, niñas, adolescentes a través de, digamos, yo tomo el tema de la violencia contra la mujer también, ¿no? Que tiene hijos como una forma de violencia indirecta quizás hacia niños, niñas y adolescentes, pero la violencia vicaria cuando se agrede a un niño, se amenaza contra los hijos, hijas, hijes de esas mamás, como para generarle otro dolor o alguna situación traumática, ¿no? Esto también está digamos, acrecentándose. Me parece interesante poder empezar a nominarlo, ¿no? Como empezar a nombrarlo. Muchas veces en las escuelas también, en estos relatos que los niños presentan, ¿no? Porque esto que hablábamos, que venimos hablando de habilitar esos espacios, también cuando trabajamos todas las cuestiones que tienen que ver de violencia contra las mujeres, los niños y niñas empiezan a contar relatos y tenemos que dar respuesta ante eso también, ¿no?
Una vez me pasó consultar en la línea 144 sobre, bueno, ¿qué hacemos en esta situación, ¿no? Como escuela también, porque tenía algunas dudas para no pasar por encima de la autonomía de la mujer también, ¿no? De poder hacer una denuncia. Y bueno, la realidad es que hay que hacer toda una intervención en esto, porque en esto también, digamos, los niños, niñas en todo, ¿no? Por supuesto, pero son sujetos y de derecho, ¿no? Entonces, me parece interesante poder dar respuesta ante esas situaciones también, ¿sí? Bien, le damos la palabra a... Sí, perdón, gracias. Que quería comentar más y ya me callo. Hace un par de clases me sucedió que estábamos hablando en el contexto del aula y yo dije que no era normal que en casa todos los días estemos a los gritos, portazo, insultándonos. Y un estudiante me miró y me dijo, profe, eso es lo normal. En todas las casas pasa eso, ¿no? Y una de las chicas lo miró y le dijo, no, en mi casa no nos insultamos. Y empezaron a hablar, ¿no? Y digo, qué fuerte, ¿no? Porque tiene tan naturalizada la violencia, ¿no? La violencia verbal, que no es física, pero los chicos automáticamente piensan en violencia física. En mi casa no hay violencia porque nadie le pega a nadie, ¿no? Pero es la violencia verbal. Y uno se acostumbra a vivir con eso. Y después es como, está totalmente naturalizado. Entonces esto de visibilizar, empezar a hablar de eso, que es como una bomba, ¿no? Le tiras a los chicos y estalla. Bueno, muchísimas gracias por tu